¿Sí les llegó la notificación de que está grabando? Bueno, Sí. Señorita. perfecto. Entonces, compañero, doy inicio al trabajo colaborativo de corrientes de pensamientos sociológicos para la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Esta es la tarea 3, que hablaremos del análisis de los enfoques del conflicto y su impacto en la estructura social. Mi nombre es Gloria Rengifo y voy a ser la moderadora. Nos estarán acompañando nuestra compañera Zulma Quintero y Luis Huérfano como expositores. ¿Sí? Gracias. Sean todos bienvenidos a esta mesa redonda sobre los enfoques del conflicto y su impacto en la estructura social. En esta actividad analizaremos las perspectivas de Marx, George y Lewis, autores fundamentales para comprender cómo el conflicto influye en las dinámicas sociales y en las relaciones de poder. A lo largo de esta conversación abordaremos 3 temas centrales: la lucha de clases propuesta por Marx, el conflicto como forma de socialización con Simmel y las funciones positivas del conflicto según Lewis. Reflexionaremos sobre la vigencia de estas teorías en la sociedad actual. Para dar inicio, le doy la palabra a mi compañera Zulma, que nos hablará de Karl Marx. Buenas tardes, compañeros. Tutor. Bueno, según Karl Marx, la historia de la humanidad ha estado marcada por la lucha entre clases sociales. En la sociedad moderna, esta confrontación se manifiesta principalmente entre la burguesía, quien es propietaria de los medios de producción, y el proletariado, quien vende su fuerza de trabajo. Para Karl Marx, la lucha de clases es el motor al cambio social, porque las contradicciones económicas generan tensiones que impulsan transformaciones históricas. Cuando las condiciones de desigualdad se profundizan, los grupos subordinados desarrollan conciencia de clases y buscan modificar las estructuras existentes. Para mí, personalmente considero que las ideas de Marx siguen siendo relevantes en nuestra actualidad, ya que aún observamos desigualdades relacionadas con la distribución de la riqueza y la precariedad laboral, también las diferencias de acceso a oportunidades tanto económicas como sociales. Gracias, compañera Zulma. Ahora escucharemos a Luis, quien nos explicará la visión de George sobre el conflicto como proceso de socialización. Luis, ¿tienes el micrófono apagado? Gracias. Bueno, gracias. Acerca de George Simmel, él ve el conflicto de alguna manera no como una oportunidad, perdón, no como algo negativo, sino como un cúmulo de oportunidades. Básicamente en el planteamiento de Simmel, pues él dice que a lo largo de la historia el conflicto ha generado repercusiones o ha dado resultados indirectamente positivos, a pesar de que el conflicto originalmente en la sociedad se ve como un proceso negativo. Básicamente ese es como el planteamiento inicial de Simmel acerca de la mecánica como tal de los conflictos. Sin embargo, también, pues, él argumenta que es positivo porque de alguna manera el conflicto obliga a que las comunidades empiecen a reaccionar entre sí, a que se relacionen y a que de alguna manera se busque una solución, independientemente de que sea por la vía de la fuerza o por la vía, pues, de la comunicación, ya cuando estamos dentro de la mecánica del conflicto. Ok, muchas gracias, Luis. Continuemos ahora con las funciones del conflicto desde la perspectiva de Lewis. Sigue, compañera Zulma. Bueno, Lewis Coser considera que el conflicto no es necesariamente destructivo, como ya nuestro compañero lo mencionó también con el otro autor. Por el contrario, puede cumplir funciones positivas para la sociedad. En estas funciones se pueden encontrar la liberación de tensiones acumuladas, fortalecer alguna identidad grupal, clarificar tanto normas como valores y promover cambios necesarios para adaptarnos socialmente. Coser señala que los conflictos fortalecen las instituciones cuando existen mecanismos adecuados para poder expresarlos y de la misma manera resolverlos. Sin embargo, él también considera que cuando estas mismas instituciones reprimen las demandas sociales o son demasiado rígidas, los conflictos pueden intensificarse y generar procesos de desintegración entre los grupos sociales.
Ok, compañera, muchas gracias. Después de escuchar sus exposiciones, quisiera plantear algunas preguntas para fomentar el diálogo, qué pena. Zulma, ¿consideras que las desigualdades económicas actuales demuestran que la teoría de lucha de clases sigue vigente? Sí, aunque pues a lo largo de la historia la forma de trabajar ha cambiado, continúan existiendo grandes diferencias entre quienes concentran la riqueza, que son los burgueses, y quienes dependen de su trabajo para subsistir, que sería el proletariado. Esto demuestra que los planteamientos de Marx siguen siendo vigentes y útiles para analizar las desigualdades en nuestra actualidad, a pesar de que sus estudios son de hace tiempo atrás. Muchas gracias. Luis, desde la perspectiva de Simmel, ¿nos puedes mencionar una situación actual que en el conflicto haya fortalecido la cohesión social? Mm, Tal vez la más actual que tenemos es el proceso electoral que se está llevando a cabo actualmente en Colombia. Mm, Cuando vemos que la mecánica social genera un conflicto de polaridades en donde los de izquierda luchan apasionadamente por unos objetivos y los de derecha luchan apasionadamente por unos objetivos hasta el punto de llegar a un conflicto de alguna manera social o en muchas ocasiones también físico. Eh, yo creo que también es una oportunidad de reflexionar qué puede salir bien de todo esto, porque en muchas ocasiones simplemente vemos que si yo soy de derecha, mi contrincante de izquierda es un enemigo, pero cuando empezamos a replantear bien las cosas y a analizar bien los objetivos de lo que esta otra persona que considero enemigo está planteando, nos damos cuenta, o cuando vamos más a profundidad en las ideas, nos damos cuenta que las ideas pueden llegar a ser muy similares, que lo único que los diferencia simplemente son la perspectiva mecánica del grupo en el que se encuentran en el momento. Entonces, sí considero que, por ejemplo, esta coyuntura en la que nos encontramos en este momento, que está un poco conflictiva, sí genera una oportunidad para el crecimiento pues, de la sociedad de Colombia en general y adicional a eso, pues también pues, de nosotros mismos como lo que creemos, también analizarlo desde la otra perspectiva y de pronto potenciar la democracia y nuestra comunidad en general. Gracias, compañero. Bueno, ahora una pregunta relacionada con COSER. ¿De qué manera las interacciones pueden gestionar los conflictos para evitar que se conviertan en factores de desintegración social? Zulma. Compañera, no tiene... Sí. Sí, mil disculpas, el micrófono estaba apagado. Las instituciones deben ofrecer espacios de diálogo, participación y negociación. Cuando nosotros, por ejemplo, trabajando en una empresa, sentimos que somos escuchados, que nuestras demandas son escuchadas, es más probable que los conflictos se canalicen de una manera pacífica y pues no hayan como roces más graves y contribuyan a mantener la estabilidad social dentro de la empresa o dentro del grupo social. Ok, compañera, muchas gracias. Finalmente, quisiera preguntarles a ambos, ¿consideran que el conflicto es inevitable en toda sociedad? Luis. Mm, yo considero que sí, yo considero que es una acción social inevitable o un caso social inevitable o un efecto social inevitable, porque, y de por sí, como lo plantea desde el punto de vista de Lewis, y de por sí es una mecánica que prácticamente es obligatoria en una sociedad para generar procesos de avance social. Si todos pensáramos de la misma forma, entraríamos como una especie de bucle de comodidad social en donde no tendríamos de pronto obstáculos que superar como sociedad, no estaríamos obligados a generar un ambiente democrático, un ambiente de comunicación, no estaríamos obligados o no nos obligaríamos como grupos sociales a generar estas mecánicas que nos llevan a construir un debate. Entonces considero que sí, que el conflicto, pues desde mi punto de vista, sí es algo implícito en la mecánica social. Gracias, compañero. Compañera Zulma.
Estoy de acuerdo con el compañero Luis en todo lo que acaba de decir, tiene toda la razón. Lo importante en la sociedad no es eliminar el conflicto y dejarlo ahí ni creer que no existe, sino comprenderlo y poderlo gestionar de maneras adecuadas para así generar cambios positivos en la sociedad, porque como dice el compañero, está implícito. Entonces debemos aprenderlo a comprender y gestionar para poder hacer algo bueno de él. Ok, muchas gracias. Bueno, y para sintetizar y cerrar, como conclusión podemos afirmar que el conflicto es un fenómeno inherente de la vida social y que cada uno de los autores analizados aporta una perspectiva diferente para comprenderlo. Marx destaca que el papel de la lucha de clases como motor del cambio histórico y herramienta para explicar las desigualdades sociales. Simmel entiende que el conflicto como forma de socialización que puede fortalecer la cohesión y la identidad de los grupos. Y finalmente, Coser demuestra que el conflicto también cumple funciones positivas, favoreciendo la adaptación, la integración y el equilibrio social cuando existen mecanismos adecuados para su gestión. Estas perspectivas nos permiten comprender que el conflicto no es únicamente una fuente de división, sino también una oportunidad para la transformación social y el fortalecimiento de los grupos y la construcción de las sociedades participativas. Bueno, compañeros, quería agradecerles por este encuentro tan enriquecedor y esperar pues que nos haya quedado bien y que al tutor le guste nuestra mesa redonda.